Hola, bienvenido y bienvenida al Faraón Trainer, tu canal de entrenamiento personal. En este canal hablaremos sobre todo lo que necesitas tú saber acerca de tu vida deportiva, pero en un lenguaje simple, sencillo, al que todos podamos entender. Vamos. La pregunta sobre si las abdominales sirven o no sirven para bajar de peso, o sea, para quemar grasa y principalmente para bajar la barriga, es algo que se repite incesantemente en todas las latitudes del mundo. Claro, eso es lógico, puesto que la confusión se da que las abdominales son un trabajo que afecta directamente a la franja abdominal, o sea, a la barriga, a la panza, y uno asocia una persona con grandes abdominales y sin barriga, y una persona con gran barriga sin abdominales. Sin embargo, nótese, sepan ustedes, y muchos de ustedes seguramente les ha pasado, que hay personas que hacen mucho trabajo abdominal, mas no llevan una rutina de aeróbicos y su alimentación no es la apropiada como para que puedan perder la grasa abdominal, o sea, bajar la panza, y sin embargo, por debajo de la barriga tienen abdominales, pero no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está por debajo de la panza. Entonces, ¿es lo mismo sacar, o mejor dijéramos, marcar abdominales que quemar la grasa del abdomen? No. Y en esto quiero ser categórico con la respuesta. La pregunta es, ¿las abdominales sirven para quemar la grasa abdominal y bajar la panza? Y la respuesta es no. Repito, no. El trabajo de abdominales es un trabajo de musculación para la zona del abdomen. O sea, al nosotros hacer abdominales, lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar los músculos llamados abdominales. Por otra parte, si lo que nosotros queremos o pretendemos es quemar grasa para bajar la barriga o la panza, lo que debemos de hacer es ejercicio aeróbico. ¿Qué se entiende por aeróbico? Todo lo que nos lleve las pulsaciones del corazón o la frecuencia cardíaca a un ritmo constante y frecuente de aproximadamente 120-130 pulsaciones cardíacas por minuto, más o menos. En esto varía de persona en persona, pero si fuéramos a dar una cifra más o menos estandarizada, deberíamos de hablar entre las 120 y 140 pulsaciones por minuto dependiendo de cada persona. Entonces, si fuéramos a mencionar trabajos de ejercicio aeróbico, por nombrar algunos, podríamos decir bicicleta, natación, aeróbico propiamente dicho, el trabajo de aeróbic del gimnasio, baile, aunque en el baile hay un problemita, y es que generalmente los instructores de baile, como lo realizan más por una cuestión recreativa y no tanto como una quema de calorías de aeróbico específica, hacen demasiados intervalos entre una canción y otra, y ese intervalo provoca que nuestras pulsaciones cardíacas desciendan y el ejercicio aeróbico se pierde. Sin embargo, si la clase de baile, si la rutina de baile se mantiene constante y frecuente sin detenerse, podríamos lograr un excelente trabajo aeróbico, además de una muy buena clase recreativa, por cierto. También dentro de lo que es el aeróbico entra el trote, y así podemos seguir nombrando un sinfín de trabajos en el cual nuestras pulsaciones del corazón llegan hasta un ritmo aeróbico constante, a una frecuencia cardíaca adecuada para que sea aeróbico, y al mismo tiempo trabajar todo nuestro cuerpo físico. Al momento de nosotros hacer un trabajo aeróbico, ¿de dónde nuestro cuerpo toma la grasa para poder quemarla a partir de los 30 minutos de trabajo? Respondo, nuestro cuerpo toma la grasa de donde esté. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros comenzamos a hacer un trabajo aeróbico de natación o de trote y nuestra grasa está depositada en el abdomen, nuestro cuerpo va a sacar la grasa del abdomen. Pero si nuestro cuerpo tiene depositada la grasa en las piernas, nuestro cuerpo va a sacar la grasa de las piernas. Y si nosotros tuviéramos la grasa depositada en una joroba en la espalda, nuestro cuerpo sacaría la grasa de la joroba de la espalda. ¿Qué quiero decir con esto?
que no hace falta que el trabajo aeróbico que nosotros realicemos tenga que mover específicamente o únicamente la parte de nuestro cuerpo que queremos adelgazar. Al hacer un trabajo de aeróbico global completo, nuestro cuerpo se va a encargar inteligentemente de sacar la grasa de donde la grasa se encuentra. Sin embargo, sucede algo muy interesante que la ciencia y la medicina no termina de explicar muy bien, y es lo siguiente. Se sabe que el lugar en el que nosotros más generamos movimiento a la hora de hacer aeróbico, ese lugar, ese sitio, esa zona de nuestro cuerpo va a tener una mayor quema de calorías que el resto de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Simple, que si nosotros hacemos un trabajo aeróbico basado en el trote, vamos a quemar calorías de grasas que estén distribuidas por todo el cuerpo. Sin embargo, si a través del trote nosotros movemos mucho más las piernas, la grasa de las piernas la vamos a quemar mucho más rápido que la de los brazos o que de las otras zonas. Por otra parte, si el trabajo aeróbico que hiciéramos sería proveniente de remo y el mayor trabajo estuviera depositado en nuestros brazos y espalda, nuestro cuerpo se va a encargar de quemar la grasa depositada en todo el cuerpo, como ya dijimos, pero la de los brazos y de la espalda, al igual que la de los pectorales o el pecho, se va a quemar más aprisa, o sea, más rápido que la de las piernas. Esto quiere decir que cualquier tipo de trabajo aeróbico va a ser bueno para quemar la grasa abdominal. Sin embargo, cuando nosotros queremos quemar más y más rápido de una zona específica, tenemos que darle más movimiento y más trabajo a esa zona específica que queremos quemar más rápido. ¿De qué manera nosotros entonces podemos tomar partido, utilización de esto que acabamos de aprender y quemar más rápido la grasa abdominal? A través de las abdominales. Voy a enseñarles dos fórmulas que son infalibles para quemar la grasa de todo el cuerpo, pero para que al mismo tiempo puedan especificar la quema de calorías de su abdomen. El primer método que les quiero transmitir es bastante sencillo. Cuando estén realizando su trabajo de aeróbico, el que habitualmente hace, en lugar de hacerlo durante 50 o 60 minutos sin parar, cada 10 u 11 minutos hacen una parada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Pararse a descansar? No. Detener el trabajo o la rutina que están haciendo, ir rápidamente al suelo y ya una vez ustedes en el suelo, comenzar a hacer trabajo de abdominales. Tienen que tener mucho cuidado de que en ese intervalo en el que van al suelo a comenzar a hacer las abdominales, no descender la frecuencia cardíaca. O sea, que esto no se torne una oportunidad para tomar un descanso, ya que la frecuencia cardíaca no puede descender para que el trabajo aeróbico no se vea interrumpido. Ese trabajo de abdominales que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? De tipo aeróbico, o sea, no 25 o 30 abdominales, sino 5 o 7 minutos sin parar y en un ritmo rápido, acelerado, a prisa, que no sean abdominales marcadas ni lentas, ya que no queremos marcar ni sacar volumen. Tiene que ser una continuación del aeróbico. Luego de 5 minutos de aeróbico abdominal, suben y continúan con el trabajo que venían realizando hasta que en 10 minutos vuelven al suelo y así hasta realizar al menos 3 intervalos. Finalizada la sesión, van a tener una sesión de aeróbico de 60 minutos en los cuales 15 fueron de abdominales y el resto de aeróbico propiamente dicho. De esa manera ustedes se van a encargar de quemar grasa de todo el cuerpo, pero focalizar sobre todo la quema en el abdomen. Claro está que si la elección de aeróbico que hacen ustedes es andar en kayak o en canoa, o sea remo y en el río, va a ser muy difícil bajar a hacer abdominales. De todas formas, a ustedes que eligen ese tipo de trabajo, les tengo la segunda propuesta. En el lugar de hacer las sesiones de aeróbicos con interrupción en series de abdominales, lo que pueden hacer es, en lugar de hacer 60 minutos de corrido de aeróbico, reducirlo a 50 y los últimos 10 o 15 dedicarlo a las abdominales. Pero en este caso, dos detalles tienen que tener en cuenta y muy en cuenta. El primero de ellos es las abdominales siempre se dejan para el final de la serie, nunca para el comienzo. Si ustedes quieren comenzar, no hay problema, háganlo. Hagan un pequeño calentamiento de abdominales al principio de su sesión de aeróbico, cualquiera que ésta sea. Pero las abdominales que van a servirles a ustedes para focalizar la quema de calorías en la
la franja abdominal van a ser las del final de la rutina. El otro punto que tienen que tener en cuenta y muy en cuenta es el hecho de que el tipo de abdominales que ustedes van a hacer tiene que ser de tipo aeróbico. O sea, olvídense de contar que 25, que 30, que series. No. Tienen que ser de tipo aeróbico. Por lo tanto, deben decir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una canción, 2 canciones, 3 canciones, pero sin parar, a un ritmo rápido, acelerado, rápido, para que de esa forma el ritmo cardíaco no descienda, la frecuencia se mantenga siempre a un ritmo aeróbico y la quema se deposite en esa zona. Recuerden que cada vez que queremos quemar calorías de una zona, tenemos que darle movilidad, pero rápida, constante. Recuerden que tal como lo vemos en este video del legendario artista marcial Billy Blanks, es de vital importancia darle mucho movimiento a la zona en la que más queremos focalizar la quema de calorías. Conclusión: el trabajo aeróbico va a quemar calorías y va a quitar las grasas del lugar de nuestro cuerpo en donde las grasas se encuentren. Más, si queremos lograr una mayor y mejor quema de calorías de una zona específica, tenemos que darle mucho más movimiento a esa zona específica. Faraones y faraonas, larga vida. Hasta la próxima semana.